Nos acompaña Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alexis, ayer conocíamos ese dato de IPC de Estados Unidos, es de 8,5%, el mayor desde el año 81, y hoy conocíamos también que los precios del IPP subían en marzo un 11,2% interanual. ¿Cómo estás viendo estos datos? Porque los que nos estamos preguntando ahora es si Estados Unidos está rondando o no ese pico de inflación, y mientras tenemos a unos bonos que nos siguen advirtiendo de en qué momento está el mercado. Bueno, la verdad es que los datos de inflación de alguna manera son siempre bastante altos, y la verdad es que aunque se ha echado la culpa a todo el tema de la guerra en estos momentos lo único que ha sido es un elemento adicional de presión que ya venía desde antes. Los datos, me resulta en estos momentos difícil plantearme una idea de que puedan reconducirse en el muy corto plazo, aunque pueda existir algún tipo de efecto base, básicamente por un hecho muy significativo. En estos momentos los bancos centrales nos lanzan un mensaje de que están muy por la labor de controlar la inflación, pero desde luego tenemos una inflación de prácticamente casi 2 dígitos con unos tipos de interés prácticamente a cero. Es decir, en estos momentos tenemos unos tipos de interés reales que a grosso modo casi diríamos que rondan entre el 8, 9 o 10%. Una manera de controlar la inflación y sobre todo las expectativas de inflación es obviamente poner los tipos de interés de alguna manera en positivo, los reales. Y la verdad es que en estos momentos, incluso hasta con un mercado súper agresivo de 9 subidas de tipos de interés, esa situación no la vamos a ver. Con lo cual, de alguna manera, en estos momentos, pensar que la inflación se va a controlar con unos tipos de interés negativos es lo mismo que nos ha venido sucediendo prácticamente en el último año, en donde la Reserva Federal se empeñó en que era transitorio, lo que a todas luces no era absolutamente nada transitorio. Tenían que haber empezado a subir los tipos de interés en el momento en el que se empezó a vacunar y ya había un cierto grado de recuperación económica y no haber estado el tema de la transitoriedad, lo cual ha hecho mucho más complicado el problema ahora para resolver. Por lo tanto, si no se ha hecho lo que necesita hacerse, ¿por qué vamos a plantearnos que directamente la inflación va a caer? ¿No estaremos cometiendo exactamente el mismo error de cuando hace un año no hicimos nada pensando en que esto caería por sí solo? De cara a la reunión de la Reserva Federal de mayo, ¿descontamos ya esa subida de 50 puntos básicos? Sí, en estos momentos prácticamente la Reserva Federal, si por lo menos no quiere quedarse atrás de la curva y perder credibilidad, va a tener que avanzar muy rápido en la subida de tipo de interés. Antes le estaba poniendo ya un ejemplo, con esta subida de tipo de interés, 9 subidas de tipo de interés que se está planteando para este año, de medio punto de tipo de interés cada uno, prácticamente subiríamos los tipos de interés, si eso se cumpliera así, al 4%, aunque el mercado está esperando obviamente tipos de interés algo más altos. Pero me resulta difícil que con todavía unos tipos de interés reales negativos se pueda controlar una inflación tan galopante como en estos momentos estamos teniendo. No sé si has podido escuchar o leer declaraciones de Dudley, de ex Reserva Federal de Nueva York. Hablaba de que si las bolsas no caen, la Fed deberá forzar su caída, y del impacto, ¿no?, que estamos viendo en los mercados de cara al movimiento de la Reserva Federal, de cómo va a tener que priorizar esa inflación a pesar de lo que pueda pasar en el mercado o en el contexto económico. ¿Cómo ves la pauta de los mercados en este contexto, como decimos, de inflación que va a seguir al alza, según lo que me cuentas? Estas declaraciones son relativamente bastante interesantes, porque de alguna manera hasta ahora hemos estado achacando el tema de la inflación, y ahí está el gran error de la Reserva Federal, a unos problemas en la cadena de suministros, que estaba teniendo problemas y por tanto decía que solo era un problema de oferta, que en cuanto a la oferta lograra resolver los problemas de desajustes por la pandemia, esto se resolvería. De alguna manera estas declaraciones nos vienen a decir que no, que hay un problema de demanda. Es decir, no solo la oferta no está logrando suministrar una demanda normal, sino que adicionalmente la demanda está exacerbada por una política monetaria extremadamente laxa, y con lo cual de alguna manera se han unido, digamos, los dos factores, el de la oferta y el de la demanda. Subir los tipos de interés en estos momentos, desde luego, no va a resolver los problemas de oferta, puesto que no va a resolver los problemas de calaje o en la cadena de suministro. Pero desde luego están creados básicamente para reducir de una manera muy importante la demanda. Y con lo cual, de alguna manera, lo que nos viene a decir esta declaración es que la bolsa en estos momentos es un elemento fundamental de construir esa demanda, y por lo tanto, de alguna manera, la Reserva Federal en estos momentos va a tener que elegir entre
mantener un poco la ficción de unas bolsas subiendo casi con una economía prácticamente paralizada, o sencillamente va a seguir alimentando esta burbuja y que por lo tanto de alguna manera haga el problema de la inflación sea mucho más alto. Es decir, en estos momentos quizás la Reserva Federal se podría estar en algún momento la necesidad de llevar a una recesión a la economía para controlar las expectativas de inflación. Alexis, una última pregunta sobre ese contexto de inflación en Estados Unidos y enseguida te pregunto ya por Europa. Pero a mí me llamaba mucho la atención ayer cuando veíamos el dato, esa subida de los precios de las tarifas aéreas. Por un lado podíamos pensar que era una buena noticia para un sector que había estado muy lastrado, ¿no?, por el contexto de pandemia, pero al final es una subida de los precios que también tiene mucho que ver con lo energético, ¿no?, con el precio de los combustibles, que es lo que al final redunda en esas tarifas aéreas. Estamos vigilando mucho si es inflación de bienes, inflación de servicios. Hay quien nos dice, bueno, los bienes han empezado a bajar de precio, quizá en Estados Unidos estamos mirando a los servicios, pero al final esos servicios también tienen que ver con la energía. Quiero decir que al final son materias primas disfrazadas de servicios. ¿Cómo lo ves? Sí, básicamente en este momento casi uno de los grandes problemas que tenemos, y es la parte que a lo mejor está más ligada al tema de la guerra y que podría explicar en parte esa especie de chivo expiatorio que la administración está haciendo para el tema de la guerra, es el hecho de que en estos momentos ya se ha unido no solo esa especie de no concatenación entre la oferta y la demanda, el hecho de que incluso la oferta en estos momentos se está produciendo o se necesita producirse a unos precios mucho más altos. Todo lo que estamos teniendo con la guerra, con esta desglobalización, de alguna manera nos va a provocar, de alguna manera, incrementos de precios. Quizás detrás de todo esto estemos quizás empezando allá a plantearnos que esta época de una inflación tan baja y de una política monetaria tan posiblemente ha llegado a su final, sobre todo si el tema de la desglobalización, que va a significar incrementos de precios en general en todos lados, se ha llegado a su fin. Tenemos varios datos de inflación también esta semana en Europa. Como decíamos, Alemania también en máximos el IPC desde el 81, Reino Unido y un 7%, España confirmándose 9,8%, España con una de las inflaciones más altas, la más alta del área del euro por la propia ponderación de la energía dentro también del propio IPC, y todo ello con un Banco Central Europeo que tiene que salir mañana. Te pregunto primero por esa inflación que estamos viendo en Europa y en España, ¿cómo estás viendo los datos? Porque aquí también tenemos declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, nos dice espero que estemos tocando el pico, pero lo que vemos es cómo cada vez más magnitudes, no solo la energía traslada las subidas de precios a todos los sectores. Sí, yo creo que ahora el tema de la inflación no han acabado de tomarse en serio en ningún momento. Creo, como decía antes, que la decisión de subir tipos de interés o empezar a retirar parte de la medida de estímulo debió haberse tomado cuando se empezó la vacunación y ya la economía estaba recuperando. El retrasarlo no solo ha hecho que de por sí la inflación esté poco controlada, sino que adicionalmente ahora se ha añadido el factor de la guerra y de la desglobalización, con lo cual es presionar todavía más al alza los precios. Hay un cierto grado de empeño de las autoridades y de los bancos centrales por no estar a la altura un poco de las circunstancias, quizás posiblemente por el hecho de que hay altísimos niveles de endeudamiento y unas bolsas que están subiendo de una manera casi al margen de la actividad económica y quizás les pueda costar algo de prestigio el acabarlo, pero yo creo que en cierto modo van a tener que tomar decisiones mucho más valientes si quieren por lo menos de alguna manera mantener, digamos, el control de la credibilidad. Hay que tener en cuenta que en medio de la guerra ha pasado, además de esto, otro tipo de cosas. Rusia, necesitada un poco de sostener al rublo, ha tomado dos medidas muy importantes. Primero, ha exigido de alguna manera el pago de sus mercancías en rublo, y lo segundo, ha ligado el rublo al oro, con lo cual de alguna manera en estos momentos digamos que el sostén de las divisas fiduciarias en Occidente va a tener que ser digamos reforzado, no con palabras sino prácticamente hechos, y en estos momentos los bancos centrales en ninguna parte, aún incluso los más agresivos en estos momentos, están tomando decisiones que están a la altura de las circunstancias para mantener esa credibilidad. El Banco Central americano parece que es el más potente en estos momentos. El de Canadá, por ejemplo, ha subido los tipos de interés hoy medio punto, parece que es otro de los más potentes. El Banco Central Europeo se está quedando un poco atrás, pero la situación en Europa no es especialmente distinta de la que pueda tener en Estados Unidos, y va a tener que tomar decisiones muchísimo más duras y por lo tanto sacarse
esa rémora y esa arrastrar los pies para tomar todo este tipo de decisiones. Y luego ya no hablo ni siquiera del Banco de Japón, que en estos momentos prácticamente está llevando a cabo una política completamente distinta, o el Banco de China, que está a lo suyo, porque allí en China hay unos problemas no solo del COVID, sino de la burbuja inmobiliaria que en este momento puede estar estallando. Una pregunta. Dentro de ese contexto de inflación, se está debatiendo también sobre si el plan del Gobierno podría o no añadir más inflación, ¿no? dentro de la liquidez que se quiere proveer. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en general, la verdad es que las políticas obviamente laxas, de alguna manera, van a fomentar la inflación, y por lo tanto las políticas fiscales en estos momentos deberían ser políticas que ayudaran un poco a la política monetaria, aunque yo creo que desde luego el gran problema no está desde el lado fiscal, yo creo que el problema está desde el lado monetario. Ahora, cargar las tintas sobre el lado fiscal me parece excesivo. En estos momentos prácticamente la solución al problema de la inflación viene por revertir completamente muchas de las políticas excesivamente laxas que se han ido aplicando más tiempo de lo debido, puesto que de alguna manera, quizás en su momento, en el 2008, en los primeros momentos, o incluso hasta en el primer año de la pandemia, tuvieron su razón de ser, pero no han tenido la razón de ser de prolongarse demasiado tiempo. Estas medidas parece que se toman con mucha rapidez para ponerlas en marcha, y luego siempre hay una rémora para quitarlas. Debería por lo menos existir el mismo grado de actuación, tanto para ponerlas como para quitarlas. Ortega, socio director de Finagentes Gestión, como siempre, gracias. Hasta la próxima.